nos dirigimos, Señor. Señor, en este momento Ahora es tiempo del rincón infantil por la hermana Yuniva. La hermana Yuniva tiene su tiempo. Su canastita y luego se van sentando aquí en esta banca. Ay, ¿qué me falta? Bueno, hola. ¿Cuánto ha dado? De todos modos. ¿Alguno ha escuchado el nombre Dale Ennis? ¿Nadie? A ver, al único que pienso yo a lo mejor que pueda saber o haya escuchado el nombre, pero también se me hace que no es mi esposo, Raúl. Raúl, ¿tú has oído el nombre de Dale Ennis? ¿No? Bueno, tenía fe en Raúl, pero no supo. Espérenme, les voy a enseñar quién era. A ver, viendo la foto, ¿lo reconoces? No, ¿verdad? ¿Pero qué pueden saber de él? A ver, ¿qué pueden saber de él viendo la foto? Tom Brady. ¿Qué juega? No, no, Tom Brady. ni siquiera es ese deporte. A ver, ¿qué? Béisbol. Que él juega béisbol, ¿verdad? Se ve por el uniforme. Dale Ennis era de los equipos, alguien dijo ahí, Josías, ¿tú dijiste de qué equipo? De los Phillies. ¿De dónde son los Phillies?
De Filadelfia. Él jugó 11 años con los Phillies de Filadelfia, béisbol. Hizo, déjenme les digo las estadísticas, vamos a dejar de platicar, Javi. Vamos a poner atención tantito. Él hizo, déjenme les digo, 25 o más home runs en la temporada. No, perdón, en una temporada. Llegó a hacer 288 home runs en su carrera. Era buen jugador, era muy buen jugador para los Phillies. Pero ¿saben qué pasaba cuando él jugaba en casa? ¿Qué hacía? Sí saben qué quiere decir jugar en casa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir cuando decimos que jugaron en casa? En su estadio, en su país, en su ciudad, en su escuela, si es de escuela. Quiere decir que son el home team. Cuando ellos jugaban en casa, todos los admiradores o fans de los Phillies, ¿saben qué hacían? Lo abuchaban. Decían ¡bú! Cuando él empezaba a caminar hacia el plato para batear, lo abuchaban. Y hacían ¡bú! Le gritaban cosas, groserías, y así fue los 11 años. Los 11 años jugó así y así lo trataron. Después de sus 11 años que estuvo jugando con ellos, se cambió al equipo de St. Louis. ¿Alguien sabe cómo se llaman los de St. Louis? Los Cardinals. Se cambió a los Cardinals, a los Cardenales. Y allí los fans de los Cardinals lo adoraban. Ahí sí le echaban porras, le gritaban, así animándolo cuando él pasaba, cuando decían su nombre y él iba a batear. A alguien más le pasó algo similar, porque nosotros esperaríamos que en casa de él, en su ciudad, la gente lo quisiera, ¿no? Porque era buen jugador, hacía muy buen trabajo con el equipo, pero no lo querían. ¿Saben a quién más también no quisieron en su lugar que era lo que era su hometown? A Jesús. Jesús era de Nazaret. Y Jesús un día predicando, les voy a leer exactamente el versículo. Un día que estaba predicando en Nazaret, en Lucas 4, versículos 28 al 30, dice lo siguiente, miren. Dice, 29. No, del 28. Al oír estas cosas, miren, Jesús estaba predicando. Y entonces dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Saben qué es lo que acababa de decir Jesús por lo que se enojaron? Leyó Isaías, en donde habla de que iba a venir el Mesías y que iba a morir y liberar a Israel. Y terminando de leer ese pedacito, dijo, yo soy del que habla ahí en esa porción de la Biblia. Y al principio, muy al principio, la gente se emocionó. Dijeron, él es el Mesías. Pero inmediatamente se acordaron, no, espérate, pero este es el hijo del carpintero. Este no puede ser el Mesías, nosotros lo conocemos desde chiquito, este no es el que viene a liberarnos. Se enojaron tanto por lo que él dijo, que se lo llevaron. Esa ciudad estaba como encima y lo llevaron a un desfiladero. ¿Sí saben lo que es un desfiladero? Es la orillita como de la montaña, donde se ve así para abajo profundo. Y lo llevaron ahí a la orilla, ¿saben para qué? Para aventarlo, para matarlo. Pero dice la Biblia que después dice, pasó en medio de ellos y ni se dieron cuenta. Se logró escapar de que lo mataran y lo tiraran, porque no lo querían ahí en el lugar de donde él era. A muchos de nosotros nos puede pasar lo mismo, quizá no de la manera que le pasó a Jesús o de la manera que le pasó a este jugador, pero cuando hablemos de lo que creemos y cuando tratamos de hacer lo correcto, puede ser que aún nuestros familiares digan, ay, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? No está bien. Puede ser que nuestros primos, aún nuestros hermanos a veces, nos quieran inducir a hacer lo incorrecto y no nos acepten porque queremos hacer lo que dice la palabra de Dios.
Pero no debemos de tener miedo, porque estamos del lado de ¿quién? De Dios. Y si Dios está con nosotros, nadie puede contra nosotros. Porque Dios es más fuerte que todo y nos puede dar la fuerza para ser valientes. Seamos valientes, no tengan miedo de ser diferentes y no tengan miedo de que la gente no los quiera. Lo único que necesitamos es la aprobación ¿de quién? De Dios. Es todo lo que necesitamos, que Dios esté de acuerdo con lo que hago. Entonces, cada vez que tomo decisiones o que hago cualquier cosa, ¿qué es lo que tengo que pensar? Tengo que pensar, ay, pero ¿qué va a decir Riao? Ay, pero ¿qué va a decir Sergio? Ah, no, pero ¿qué va a decir mi primito? ¿O qué va a decir? No, ¿qué debo de pensar? ¿Qué va a pensar Dios de lo que yo voy a decidir ahorita? ¿Qué le gustaría a Dios que yo hiciera en este momento? Eso es lo que debemos de tener en mente y no preocuparnos de que a veces no nos acepten por creer lo que creemos. Sean firmes, fuertes y pídanle ayuda siempre a Dios para poder ser valientes, porque requiere ser valientes. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude a ser valientes, aunque no nos acepten por hacer lo correcto. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque tú nos has dado una verdad y promesas tan grandes y lindas y quizá no las merecíamos, pero tú nos las diste, Señor. Te pedimos que ahora que las tenemos, que sabemos todo esto de ti, Señor, querramos también nosotros agradarte, obedecerte, sin importar lo que la gente piense de nosotros, sino que siempre lo único que nos preocupe es qué es lo que tú quieres que hagamos. Bendice a cada uno de estos pequeños, Señor, que ninguno falte en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a pasar con nuestra familia y vamos a estar calladitos durante el resto del sermón, ¿ok? Probar y ver. Historia de hoy, Munguluni. En julio de 2021, 15 jóvenes de la ciudad de Puerto de Mos, en el estado de Pará, salieron para hacer la misión Caleb en la comuna de Mocambo, en Viana, al interior de Maranhão. Al regresar a casa, en la mente y el corazón de aquellos jóvenes Calebs, aún ardía el deseo de hacer más cosas aún para Dios. En aquel momento ellos recibieron un nuevo desafío: hacer misión en el Colegio Adventista de Munguluni, en Mozambique, en el continente africano. De inmediato se inició una gran movilización para conseguir recursos para costear los gastos de este gran viaje. Durante 9 meses, los Calebs al extremo trabajaron arduamente. El valor para cubrir la compra de un camión en África y los recursos financieros para reformar las salas de clases de la escuela de Munguluni se obtuvieron a través de las campañas online y lives que se hicieron a lo largo del año, y contó con la participación de más de 200 donantes en todo el estado de Pará. El día del viaje, 27 jóvenes Calebs al extremo, súper motivados, embarcaron en Belém do Pará con destino al continente africano. 16 jóvenes desarrollaron su misión en Johannesburgo, la capital de Sudáfrica, y 11 jóvenes fueron a misión en Munguluni. Las actividades duraron 21 días, y en ese periodo se realizaron charlas, visitas, donación de ropa, alimentos, consultas médicas y mucho evangelismo. A través de una campaña que se lanzó por internet, se recaudaron los fondos suficientes para la adquisición de 50 bicicletas y más de 1.100 Biblias.
Los misioneros y predicadores de aquella región ahora tienen cómo movilizarse a través de las comunidades para llevar el mensaje del regreso de Jesús. Enquanto trabalha a palavra de Deus, os brasileiros chegarem na missão mongolona. Al otro lado del mundo, las personas son alegres, cantan sus músicas y reciben con entusiasmo al visitante. Incluso enfrentando tantas dificultades, la experiencia vivida en aquella comunidad, los desafíos de vivir sin las facilidades de la vida moderna, marcaron para siempre la vida de estos valientes jóvenes brasileños. Querido Dios, querido Padre que estás en los cielos, en esta tarde aquí están las almas, en fila aquí en este río, y como ministros del Evangelio, queremos bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. De todo lo que fue realizado en Munguluni, el bautismo de 281 personas es una escena que jamás será olvidada. Y eso nos dio la seguridad que todo el sacrificio valió la pena y las personas fueron alcanzadas por el Evangelio eterno. Yo soy un Caleb al extremo. Amén. Caleb al extremo es una misión de amor y desafíos para el joven que desea vivir una experiencia radical con Dios, ir donde Él mande. La misión se hace con las manos de quienes donan, los pies de quienes van y las rodillas de quienes oran. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí, heme aquí, Señor, envíame a mí. Ahora los invito a participar de este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga ricamente. Los invito a los diáconos que se pongan de pie para orar por los diezmos y ofrendas. Oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Jesús, te agradezco por darnos otro día más de vida y bendice los diezmos y ofrendas y a todos los hermanos que están presentes. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Traían en silencio presentes al Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor, palabras de consuelo y hechos de verdad. Jesús los recibía por su sinceridad. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di, Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Aparte de los otros, un pobre viador miraba cómo daban tributos al Señor.
la vida perfecta, un hombre que se aplauda al oír, un comodín con miles de ceros, piscinas, un bello jardín. Podrás tener la voz más hermosa, talentos que ya no hay por ahí. Podrás decir, no me falta nada, que más yo puedo pedir. Mas llegarán los años en que tú dirás, todo fue vanidad, y en un frío y silencioso llanto te arrepentirás. Así que déjame decirte hoy que si no estás con Dios no vas a ser feliz, aunque por más que tengas solo Él puedes llegar el vacío que hay en ti. Confirmarás que vale la pena vivir haciendo su voluntad. Tendrás la paz que siempre buscaste, feliz al fin dormirás. Verás que todo es como basura al compararlo a Cristo Jesús. Querrás a otros dar las noticias que el cielo está cerca de aquí. Y llegarán los años en que tú dirás, todo es felicidad, y en un santo y reverente canto le agradecerás. Así que déjame decirte hoy que si no estás con Dios no vas a ser feliz, por más que tengas solo Él puede llenar el vacío que hay en ti. Cuando pasen los años, ¿qué es lo que dirás? ¿Qué es lo que cantarás? Una fría, una melodía, un canto de felicidad. Así que déjame decirte hoy que si no estás con Dios no vas a ser feliz, por más que tengas solo a Él puedes llenar el vacío que hay en ti. Por más que tengas solo a Él puede llenar el vacío que hay en ti. Estaba viendo la programación, todo el programa. Yo me estaba pensando, ya mero me toca. Queridos hermanos, es un privilegio estar aquí en esta mañana. ¿Cuánto les parece un privilegio estar aquí en esta mañana? Podíamos estar en algún otro lugar, pero hoy estamos en el mejor lugar del mundo. Gracias a Dios
Y en esta mañana quiero dar la bienvenida a Israel. ¿Cuántos conocen a Israel? Israel, bienvenido a tu iglesia. Gracias porque Dios lo condujo otra vez hasta aquí y está aquí otra vez con nosotros. Gracias porque Dios lo cuidó. También quiero dar la bienvenida a Enid, la hija de la hermana. Por favor, bienvenida Enid. Yo sé que estás solita hoy, que no vino tu mami, pero bienvenida. Es difícil que los jóvenes vengan a la iglesia, pero hoy decidió estar aquí con nosotros. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos decidido estar en esta mañana aquí. Y por eso el Señor ha puesto todo para que estemos nosotros aquí. Y no solamente que estemos aquí para saludarnos, para reír, para convivir, sino para estudiar su palabra. A eso es lo que hemos venido en esta mañana. Hemos venido a cantar, a adorar, pero lo esencial es comer su palabra, es salir nutridos, es estar bien fundamentados. En esta mañana quiero pedirle que inclinemos nuestro rostro para orar. ¿Le parece? Padre bendito, en esta mañana estamos muy contentos, muy felices de estar aquí en tu casa. Gracias porque tenemos aire acondicionado, los ventiladores están funcionando, tenemos luz eléctrica y estamos listos para abrir tu palabra. Por favor, guíanos a través de ella. Que no sea yo el que exponga tu palabra, sino que tú seas el expositor en esta mañana a través de mí. Bendícenos y abre el corazón de cada uno de mis hermanos y el mío principalmente, porque te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a estudiar acerca de dos caudillos o dos personajes bíblicos, y son dos libros. No vamos a estudiar los dos libros, pero quiero que estudiemos acerca más o menos a grandes rasgos y qué es lo que podemos aprender acerca de nosotros, acerca de Nehemías y de Esdras. Hace unos años atrás estudiamos la lección de escuela sabática, ¿algunos recuerdan? La lección de Esdras y Nehemías, muy buena lección. Y yo estaba estudiando este libro que es Profetas y Reyes. Varios capítulos nos hablan acerca de estos acontecimientos, de esta reforma que necesitaba Israel, de esta reforma, que necesitaba el pueblo. Esdras, un personaje bíblico, un personaje que tiene su libro, y quiero que conozcamos un poquito de Esdras. Esdras venía de la línea de Aarón. Esdras venía de esa línea, no cualquiera podía ser sacerdote, pero Esdras en los medos y los persas era sacerdote. Él estaba allí siempre estudiando la Biblia, siempre estaba haciendo ese trabajo de estudiar, de conocer, de estar, de enfocarse en lo que era su parte. ¿Por qué? Porque había gente que se dedicaba a otras cosas, pero los sacerdotes tenían algo especial para poderse enseñar. Y Nehemías y Esdras son llamados a levantar los muros, porque Esdras tenía que ser llamado a levantar lo espiritual, porque parecía que como adventistas los israelitas sentían que con guardar el sábado ya era suficiente. Pero no solamente es el sábado, es mucho más que eso. Esdras empieza a estudiar y empieza a preguntarse, ¿por qué es que estamos acá, cautivos, desterrados de nuestro lugar? Y empieza a estudiar empieza a estudiar la ley de Moisés, y empieza a estudiar el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomios, y entre Deuteronomios empieza y se da cuenta, en Deuteronomios 4:26, usted ahí empieza a leer y dice, sí, en un corto tiempo Israel se va a apartar y serán llevados cautivos porque desobedecieron a Dios. No porque Dios hubiera querido que se los llevaran, sino ¿por qué? Porque ellos están actuando de otra manera diferente. Y ahora son desterrados, y Esdras empieza a estudiar y se da cuenta de esto. Y entonces se le da la ley. Encontramos que hay 3 mandatos. Tenemos el mandato de Ciro, tenemos el mandato de Darío y tenemos el mandato de Artajerjes. En el 457 se da la orden de Artajerjes, por eso Esdras sale con un grupo
Recordemos que este 457 antes de Cristo da el empiezo de una profecía, ¿se acuerdan? La profecía de las 2300 tardes y mañanas. Pues con Esdras se da esa orden para salir a Jerusalén, para empezar a restaurar el muro de lo espiritual. Es Esdras el que es llamado para levantar ese muro. Y Esdras empieza a llamarlos al río Jaba. Ahí se llama el río de reunión, el lugar donde van a estar reunidos en el río Jaba. Y Esdras empieza a hacer ese llamado: hey, salimos para Jerusalén, vamos a ir a reconstruir el templo, vamos a trabajar allá, vamos a dar la lección de escuela sabática, vamos a dar sermones, vamos a cantar himnos, vamos a levantar el templo, porque no hay servicios en el templo, vamos para allá a trabajar ahí. Entonces, Esdras empieza a hacer ese llamado y llega al río Jaba y empiezan a haber ayuno, y porque va a salir un gran número de israelitas que van para Jerusalén, y se da cuenta Esdras que le faltan algunos principales. Quiero que vayamos a Esdras, capítulo 8 y 15. Esdras 8, 15. Dice: los reuní, Esdras 8:15, los reuní junto al río que viene a Jaba, y acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí a los hijos de Leví. No estaban los hijos de Leví. ¿Y quién eran los hijos de Leví? Los que oficiaban en el templo. Los primeros que deberían de estar en ese lugar eran los hijos de Leví, eran los que iban a cantar. ¿Quién iba a cantar? No estaban los hijos de Leví allí. ¿Quién iba a dar la bienvenida? ¿Quién iba a estar presente allí? No estaban. Y esto es preocupante para Esdras, ¿no le parece? Los que deberían de estar allí presentes, los levitas, los que van a leer la lectura, los que van a traducir, porque si usted empieza a leer la historia, hasta el idioma se había perdido. Ahora tenían que buscar traductores. ¿Por qué? Porque los padres no enseñaron a sus hijos, y los hijos no enseñaron a los nietos, y después se casaron con mujeres que no hablaban ni en el hebreo. Y ahora hasta el idioma se había perdido. Y ahora Esdras tenía que buscar también hasta traductores para enseñar la Biblia, para enseñar la palabra de Dios. Porque déjeme decirle, hermano, que si usted no enseña a su hijo, y si su hijo no enseña a su hijo, el nieto no va a saber ni para dónde jalar. No va a saber ni siquiera si se guarda el sábado o no se guarda el sábado. No saber si existe una Biblia o no existe una Biblia. Y esto había pasado en Israel. Esto estaba pasando en Israel. Y los levitas, los que deberían estar allí presentes, no estaban. Déjenme decirle, hermanos, que nosotros en esta iglesia vemos 7 ancianos. Y los 7 ancianos deberíamos ser los primeros en estar aquí presentes. No solamente estoy hablando de ancianos ordenados, ancianos que están trabajando hoy, sino ancianos ordenados. Ancianos que han sido llamados a trabajar para la obra de ese Dios, que han sido llamados para tener esa obra. Y los miércoles, déjeme decirle, que brillamos muchos nosotros, brillamos por nuestra ausencia. No solamente los ancianos, sino la junta directiva. Nosotros tenemos una junta directiva que abarca más de 20 personas. Si esas 20 personas estuvieran acá un miércoles, estuviera la iglesia casi llena. Pero los levitas no aparecieron en el río Jaba, porque el dólar es más hermoso y más bueno, porque lo material estaba por encima de lo demás, porque déjeme decirle, Esdras tenía dinero, había más comodidad en Persia y en Medo-Persa que ¿dónde? Que en Jerusalén. En Jerusalén las casas estaban destrozadas, en Jerusalén el muro estaba tirado, en Jerusalén la iglesia no funcionaba. Estaba más bien ¿dónde acá? En Medo y Persa. ¿Qué vamos a hacer allá? Pero Esdras hace otro llamado. Hace otro llamado. Y en ese llamado no aparecieron muchos de los levitas. Dice que en la primera cita, cuando fue Zorobabel, la primera llamada, fueron muchos levitas y sacerdotes, pero esta vez
déjeme decirle, ¿sabe cuántos fueron? 20 de una familia y 18 de otra familia. 38 levitas para trabajar en el templo. Muy pocos para una nación. Déjeme decirle que son pocos los que están dispuestos a trabajar. No son muchos. Pero Dios hace en esta mañana un llamado para trabajar, para estar allí. Y Esdras empieza a trabajar en esto, en levantar lo espiritual. Nosotros los ancianos tenemos que trabajar en esto, el pastor tiene que trabajar en esto, en levantar ¿qué? Lo espiritual. Si usted ha sido llamado a levantar lo espiritual, tiene que, como maestro de escuela sabática, levantar lo espiritual. Da tristeza que entregamos las lecciones de escuela sabática y las lecciones de escuela sabática aparecen ahí, ni siquiera una rayita, ni siquiera una tachita, ni siquiera una contestación. Lo espiritual está ¿qué? En decadencia. Muchos de nosotros ya no traemos ni Biblia a la iglesia. Vinimos así con el celular, no traíamos nada. Antes, me acuerdo yo cuando estaba en mi casa, me gustaba cuando tenía unos 12 años llevar mi himnario, mi Biblia y mi lección de escuela sabática. Era necesario ir y llevar eso, subrayar nuestra Biblia. Para ese era el llamado que estaba Nehemías, a levantar eso, lo espiritual. Pero estaba ¿qué? Terrible, tirado eso. A nadie le interesaba. Los que deberían de estar, no estaban. Y ahora quiero hablar un poquito acerca de Nehemías. Nehemías, consejero del rey Artajerjes. Nehemías no era cualquiera, hermanos. Nehemías tenía una muy buena posición. ¿A quién le pidió un consejo Artajerjes? A Nehemías. Pero no le vas a pedir un consejo a cualquiera. Tiene que estar ¿qué? Bien capacitado. No cualquiera va a trabajar cerca del rey y se va a ganar esa confianza de pedirle un consejo. Usted no le pide un consejo a cualquiera. Usted le pide un consejo ¿a quién? A gente capacitada, a gente estudiada, a gente que se quemó las pestañas leyendo, a gente que está bien. Usted no va a ir con un psicólogo cualquiera. Usted va a ir con alguien que esté estudiado. Usted no va a ir con un doctor cualquiera. Y Nehemías estaba bien capacitado para ser ¿qué? Consejero. Recuerdo hace tiempo yo supe que el pastor Vicente Rojas, ¿recuerda Vicente Rojas, el bigote grande? Ese pastor fue consejero del presidente George Bush. Consejero. Entonces, para ser consejero, como fue Nehemías, hay que saber y hacer bien las cosas. Era honesto consigo mismo. Profetas y Reyes dice que en la estadía donde estaba el rey, había que estar siempre como sonriente, contento siempre que está allí. Aquí ante el rey, ante Artajerjes, no había gente triste. Siempre tenía que estar ¿qué? Alegres, porque si el rey estaba con un montón de problemas y usted también con los suyos, pues el pobre rey se desfallecía. Entonces había que estar ¿qué? Alegres. Hermanos, nosotros somos cristianos, siempre debemos que estar ¿qué? Alegres, siempre tenemos que tener una sonrisa siempre agradable, y mucho más aquí en la casa del Señor, siempre alegres. Pero a Nehemías le preocupaba algo. A Nehemías le perturbaba algo en su corazón, en su mente. Y por más que Nehemías trataba de disimular y estaba sonriendo, a veces se le pasaba esa sonrisa y decaía su rostro. Porque se acordaba que en Jerusalén el muro estaba tirado. Porque se acordaba que en Jerusalén había portillos por donde quiera. Porque se acordaba que allá en Jerusalén estaba tirada la santa ciudad. No había un servicio, no había sacrificio, no había nada. Y eso a Nehemías, ¿cómo lo ponía? Triste. Querido hermano, a veces nosotros estamos aquí y a veces somos indolentes. A veces miramos un bote de basura, yo no lo tiré. A veces miramos una basura ya tirada, yo no tiré esa basura. No te puedes agachar a recoger esa basura, no, que alguien más limpie. Yo no soy diácono, soy llamado a eso. Somos indolentes. Y a Nehemías eso le ponía triste.
¿A usted se pone triste cuando hay algo mal en la iglesia? ¿O no me va ni me viene? Nehemías estaba triste esa mañana. Quiero que vayamos a Nehemías para que vea, para que no vaya a decir que estoy contando algo que no. Vamos a Nehemías 2. Nehemías 2 dice, ¿estamos? Nehemías 2. Y me dijo el rey, ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Mira, Nehemías, tú estás trabajando aquí y yo te veo que enfermo. Enfermo, papá, tú no estás. ¿A ti te pasa qué? Ahí te pasa algo más. No es sino que está quebrantado tu corazón. Entonces temí en gran manera. A Nehemías estaba triste y el rey se da cuenta. Y usted empieza a leer ahí la historia más abajo y dice que Nehemías, antes de hablarle a cualquier cosa al rey de ese tiempo, Artajerjes, que era uno de los reyes principales de primer potencia, vamos a decir, de los medos y los persas. Usted conoce la historia de los medos y los persas. Antes de hablar con él, pide autorización divina. Antes de que Nehemías hablara, ora. Antes de decir cualquier cosa, ora. Hermanos, nosotros tenemos que estar en esa comunión siempre que con el Padre de orar. Usted va manejando y usted ora. Usted va a hablar con el patrón y usted allí ora. Y aquí Nehemías ora y pide y entonces empieza ya a hablar y dice, mira, ¿sabes qué? Este es el problema. Está pasando esto en Jerusalén y le dan que vaya a trabajar allá. Y cuando Nehemías llega allá, encuentra todo hecho un problema grande. Y Nehemías empieza a recorrer la ciudad, pero déjeme decirle que la recorre de noche. Yo me imagino a Nehemías, dice que se fue montado en su mula, y Nehemías ha de haber agarrado su libreta y caminando el muro. Pues aquí hay un portillo, aquí necesita 8 piedras, aquí el muro está totalmente derribado, aquí necesitamos poner 4 hombres, aquí 20 hombres, aquí empieza a hacer todo el cálculo para trabajar, porque Nehemías no hace los planes nada más ahí se van. No, hay que se vayan. ¿Qué vamos a hacer? No, vamos a cantar algo. A ver qué me pones allá para cantar. No es así. Dice que los planes, profetas y reyes, que los planes tienen que ser maduros y hechos bien. Y Nehemías empieza a hacer su plan bien hecho, bien estratégico, y empieza a trabajar. Pero déjeme decirle que no todos quisieron trabajar con Nehemías. Déjeme leerle un párrafo aquí. ...4:68... No todos quisieron trabajar con Nehemías, hermanos. No todos. Dice, déjeme lo que le decía un momento, la consideración cuidadosa y los planes bien madurados son tan necesarios hoy como las realizaciones sagradas, como en el tiempo en que fueron reedificados los muros. La consideración cuidadosa y los planes que bien madurados. Nosotros tenemos que hacer un plan, y no solamente hacer un plan y ahí se va, ahí está bien, ahí pasó. No, tiene que ser un plan que bien madurado, bien elaborado, bien hecho para los planes divinos. Querida familia, como le decía, no todos pudieron trabajar. Dice Profetas y Reyes que los tecoitas no quisieron trabajar. Miraron que la gente estaba allí dándole, trabajando, metiendo, levantando el muro, y los tecoitas dijeron, ¿sabes qué? Nosotros estamos así, bien tranquilos. Dice que cada acto que se hace está registrado en el libro de la vida, está registrado en el cielo. Cada acto. Y cada acto dice también que
que la oportunidad que usted tuvo para servir y no lo hizo, queda grabado por generaciones. ¿Por cuánto? Por generaciones estaba esto grabado. Nehemías no solamente encontró oposición con Sablat, con Tobías y con Gesén el árabe, no solamente porque estos eran enemigos a simple vista, eso ya sabía que estos eran mis enemigos, él ya lo reconocía, pero dice que es peor trabajar con enemigos que no los miras, porque cuando trabajaba Nehemías, había unos que según supuestamente iban y pegaban una piedra para escuchar qué decía Nehemías, y después iban y le platicaban a Sablat: oye Sablat, ¿qué crees? Nehemías anda diciendo que va a terminar el muro. ¡Hombre, qué va a terminar el muro! Los de Zorobabel también vinieron y dijeron lo mismo. Y platicaban con Tobías y con Gesén y empezaron a hacer sus planes. Pero es duro trabajar con donde el enemigo está descubierto, pero es peor trabajar con donde el enemigo está encubierto. Es peor así. Ellos parecían ser amigos, pero no lo eran. Iban y le llevaban chismes a los demás. Y empezaron a tramar un plan contra Nehemías. Y empezaron a levantarle falsos. Pues el Nehemías se cree mucho porque está levantando el muro. Lo que quiere Nehemías es ser rey de Israel. Eso es lo que quiere Nehemías. ¿Y empezaron qué? A levantarle falsos. Y le dijeron a Nehemías: ¿sabes qué? O vienes para acá para que hablemos de este problema, o vamos a ir con el chisme al rey en Tarjerjes. ¿Qué te parece? ¿Y qué creen que dijo Nehemías? Sí, espérenme, ahí voy para allá. Dijo Nehemías: yo con los chismosos no platico. Yo con los que hablan mal de la iglesia no me interesa hablar con ellos. A mí no me interesa sus pláticas que están para destruir mi iglesia. A mí no me interesan esas pláticas. A mí me interesa levantar el muro. Si yo me voy y platico con ustedes 1 hora o media hora, es una pérdida total, porque aquí necesito poner cuántas piedras. Y Nehemías no va para allá. Y se queda trabajando. Al final, hermanos, Nehemías y Esdras levantan el muro. Vamos a leer la lectura bíblica en Nehemías 8, 5 y 6. ¿Estamos, hermanos? Y abrió Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba en lo alto, y todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo ¿qué? Atento. Hermanos, no fue un sermón el que predicó Esdras, solamente estaba ¿qué? Solamente estaba leyendo. Pero cuando se lee la palabra de Dios hay que estar ¿cómo? Atentos, hermanos. No que me cayó un mensajito ahí y voy a checar a ver si me cayó algo de trabajo de pintura, porque esta semana ando ahí batallando con la pintura y a ver si me cae algo, a ver si me llama Richard, o a ver si me llama David, a ver si me cae algo, ahí voy a abrirlo. No, cuando se lee la palabra de Dios hay que estar ¿cómo? Atentos. Y este pueblo estaba en lo alto de Esdras y estaba leyendo, ¿y cómo estaba la gente? Atenta. No le interesó que me está mandando un mensaje allí en WhatsApp, no le interesaba eso. El pueblo ¿cómo estaba qué? Estaba atento. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos distraen como iglesia, hermanos. No necesitamos calentar la comida porque ya la gente lo estoy mirando y tienen hambre. Vamos a calentar la comida. Cuando se está leyendo la palabra de Dios hay que estar ¿cómo? Atentos. No hay que poner las mesas porque la gente, hermanos, cuando se está abriendo la palabra de Dios hay que estar ¿qué? Atentos. Podemos comer a la 1, a las 2, a la hora que sea, pero hay que estar atentos porque esta cosa es importante. ¿Y el pueblo cómo estaba? Atento. Y bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y humillaron y adoraron a Jehová inclinándose a tierra.
estos aquí más abajo dice que se empezaron a llorar, empezaron a confungir su corazón y lloraron. Y en el capítulo 10, así le puse a mi sermón en esta mañana, el sermón de Dios, en el 10, Nehemías 10:1, dice: los que firmaron, bueno, vamos a leer en Nehemías 9:38 y 10:1. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, nuestros levitas y nuestros hermanos, nuestros sacerdotes. Los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, hijo de Alcalías y Sedequías, y allí se encuentra toda la lista que firmaron. Lloraron, se confundieron de corazón, y no solamente hicieron eso, sino que agarraron el lápiz y pusieron aquí: familia Bertadillo se compromete a guardar los estatutos del Señor. Familia Mendoza, nos comprometemos nosotros a guardar los estatutos del Señor. Los Méndez firmaron, los Rodríguez firmaron, los Cutiño firmaron, los Vázquez firmaron. Todos se comprometieron, ¿qué? A guardar estos estatutos. Se levantó el muro, se construyó el templo, adoraron. Pero qué triste que en el capítulo 13, más adelante, vayamos al capítulo 13 de Nehemías. En aquel día se leyó el libro de Moisés, y oyéndolo el pueblo fue hallado escrito el que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron su dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel todos mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliesib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. ¿Quién era Tobías? El que dijo: están levantando el muro, pero ese muro sube una zorra y la tira. Ese muro no va a servir. Te estás gastando, Nehemías, estás gastando tu dinero, tu esfuerzo mentalmente, pero ese muro lo tiran las zorras, no sirve. Y ahora Tobías, ¿dónde está Tobías? Está viviendo en la casa que habían construido los desterrados. Imagínese Tobías sentado, acostado ya allí, que el sacerdote le permite vivir allí. No, ¿sabes qué? Aquí a este Nehemías le faltó pintar aquí, le faltó un abanico. Está bien que aquí estuvo Nehemías trabajando, pero no le quedó tan bien. Tobías estaba viviendo allí. El que había estado en contra, un moabita, estaba entrando, ¿qué? En el templo. No solamente entraba, sino que ahí se dormía, ahí tenía casa. Nosotros a veces no solamente hacemos cosas malas, sino que hasta la dejamos ahí, que se duerma aquí con nosotros, que esté aquí con nosotros. Y le había hecho una gran cámara, 13:5, el cual guardaban antes para las ofrendas. Esa era para las ofrendas, y ahora ¿qué? Tobías la usaba como su recámara. El incienso, los utensilios del diezmo y el grano y el vino y el aceite que estaban mandados a dar a los levitas y los cantores en los postreros y los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas todo esto ya no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso. Nehemías se había ido y nada más se fue, y ahí meten a Tobías, y ahí ya no dan los diezmos y ofrendas, y ahí los levitas que habían con tanto sacrificio los había traído Esdras, ahora ya no tenían de dónde agarrar dinero, y se tuvieron que ir a trabajar en otros lados porque el diezmo ya no había aparecido. Una de las principales cosas que estaba aquí afectando al pueblo era que el diezmo y la ofrenda
No les interesaba ya nada. Nosotros hace unos años atrás estábamos ofrendando y diezmando bien. Pero de para acá, ¿vamos qué? En decadencia. Y eso trae consecuencias. Profetas y Reyes dice que la bendición que Dios está por poner al pueblo, si esto no está bien, el Señor detiene esa bendición. Y acá, los que estaban acostumbrados y que iban a mandar para que trabajaran los levitas, ya no estaban. Pero acababan de firmar, acababan de llorar, acababan de decir, sí, lo vamos a hacer, pero nomás se va Nehemías. Y volvemos otra vez. Hasta Tobías ya tenía casa allí en el templo. Para volver a Jerusalén, y entonces supe el mal que había hecho, versículo 7 de Nehemías 13. Eliasab, por consideración a Tobías, haciéndole para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Me dolió en gran manera, dice Nehemías, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la recámara, y quise que limpiesen la cámara, y hice volver los utensilios de la casa de Dios, y las ofrendas, y el incienso. No solamente vivía allí, sino que había sacado las ofrendas, los utensilios, los habían tirado, los habían quitado, los habían puesto allá en el almacén. Y ahora el que vivía allí era ¿qué? Tobías. Imagínense, tanto trabajo, ¿para qué? Para nada. Entonces, así mismo, 13:10, encontré así mismo, porque los levitas, porciones para los levitas las porciones de los levitas no les habían sido dadas, y los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Y entonces reprendí a los oficiales y le dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní, los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo, el grano y el vino del aceite a los almacenes. Esto estaba sucediendo en Jerusalén después que habíamos firmado, después que habíamos confundido nuestro corazón. Dice, mire, mientras que se permitía que se quedasen sin represión las violaciones flagrantes de la ley, la bendición del cielo no podía descansar sobre el pueblo. Dios tiene muchas bendiciones para darlas, pero mientras sigamos fallando en ciertos puntos, las bendiciones del cielo no llegarán. Y puse pues mayordomos, y allí empieza a decir 13:15, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también uvas de higos y toda suerte de carga que traían a Jerusalén el día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en el día de reposo, y a los hijos de Judá en Jerusalén. ¿Qué hacían los israelitas? No era de que iban a comprar. Los tirios entraban a la ciudad y traían las carretas llenas de pescados. Dice, hermano adventista, venga, mire, tenemos pescado aquí fresco. No vaya a su casa allá, aquí hay pescado para comer. Oh, ¿necesita higos? Aquí le tenemos higos. No necesita ir a comprarlo el domingo. Hoy es sábado, es la oferta especial para usted. Los higos hoy, el sábado, son más ricos, porque el pescado lo acabamos de traer ahorita y está fresco. Pero hoy en día, no vienen los tirios a vendernos. Nosotros vamos, ahorita saliendo, vamos y le compramos a los tirios. Dame un pedazo de carne, necesito una hamburguesa. Porque los sirios, ¿qué? Los sirios siguen vendiendo, los tirios siguen vendiendo. Y nosotros no hacemos planes ni para recibir el sábado.
porque los planes tienen que ser ¿qué? Bien hechos. Y esto estaba pasando en Jerusalén. Los que habíamos firmado, los que habíamos hecho todo este trabajo, ahora venían aquellos, y no solamente Nehemías se molesta y los corre de la ciudad, sino que no se van de la ciudad, se quedan afuera. ¿Y por qué se quedan afuera? Porque los israelitas salíamos a comprar afuera. ¿Pero qué salíamos a comprar? ¿En día qué? En día sábado. Estas cosas, si suceden con nosotros, yo lo tomo personal, hermano. Digo el pastor Arnaldo, no lo tome para otra gente. Échese el muerto a usted le toca. No le eche el muerto a otro. Nosotros tenemos que levantar esto. Se quedaban allí. Versículo 16, también en la ciudad Tiro, 17, y lo reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta, que vosotros estéis profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo Dios, nuestro Dios, toda maldad sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iban oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, les dije que cerrasen las puertas y les ordené que no abriesen las puertas hasta después del día de reposo, y puse a las puertas algunos de mis criados para que el día de reposo no introdujesen carga. No era que la ley no la supieran, hermanos. No era que la ley no la supieran. Esdras ya se había tomado mucho tiempo predicando sobre la ley. Hermano, esto del sábado, de los diezmos y de las ofrendas no es nuevo para nosotros. Eso no es nuevo. Ya desde chiquitos allá en cuna nos vienen enseñando. Pero ¿qué pasa? No nos interesa. Y ellos habían pecado y habían ido a Babilonia, se los había llevado, y luego los medios Pérez se los habían llevado, y ahora siguen haciendo ¿qué? Ahí vamos con lo mismo. Dios quiere bendecir a East Dallas, pero ahí vamos con lo mismo. Nos cuesta. Sabemos que la iglesia está pagando $2,600 de luz y doy $5. Imagínense, $5. Imagínense, yo voy a pagar el bill de la luz, hermanos, son $2,600 de luz. ¿Y cuánto di yo? No, $5. O sea, ¿usted cree que con $5 podemos pagar la luz? Nosotros damos para la educación de los muchachos, y ahora aumentó más, hermana. Ahora aumentaron más, gloria a Dios por eso, por más educación adventista para los muchachos. Pero eso se paga con nuestras ofrendas. Esta iglesia es limpiada, pero con $5 no vamos a hacer nada. Y eso trajo consecuencias. Y eso nos traerá consecuencias. Cuenta una historia de Bill Graham, un millonario. Ya estaba muy viejo. Y lo invitaron para hacerle un reconocimiento. Bill, vente, vamos a hacerte un reconocimiento acá, vente, nosotros sus amigos queremos que tú vengas acá. Y lo invitaron y dijo, no quiero ir. No, hombre, ven, no vamos a pedir que hables, solamente ven y te estás un rato sentado acá con nuestros amigos. Vente para acá. Y entonces aceptó ir a ese evento que tenía Bill. Pero sus familias, su esposa y sus hijos le habían dicho, papá, tú ya estás muy descuidado, ya ni te peinas, ya estás viejo, ya ni te arreglas, y aceptaste esa invitación. Pues entonces cómprenme un traje para ir. Entonces Bill se compra un traje muy bonito, muy hermoso, y se lo pone ese día. Y va para que le hagan el reconocimiento ante esta gente. Y Bill está allí en la fiesta y le empiezan a decir, pues ahora dinos unas palabras, hombre. No, ustedes dijeron que no hablara. Sí, pero di algo, hombre, pues nosotros te queremos escuchar, aunque sea algo. Bill se para y empieza a hablar. Y dice, miren, este traje que me compraron hoy
lo voy a usar 2 veces. Esta vez y la vez que ustedes me van a ir a ver en el ataúd. Con este traje voy a ir a la tumba. Y Bill contó una historia. Dice que una vez Albert Einstein, estaba platicando Bill, iba en un tren, iba sentado con su maletín, iba a dar una conferencia. Albert Einstein iba sentado ahí y luego miró por la fila del tren que venía el boletero picando los boletos. Empieza a picar los boletos y entonces Einstein dice, uy, ahí viene el boletero de mi boleto. Y empieza a traspulcar y el boleto, y encuentra el boleto, y se empieza y la maleta, y empieza a buscar el boleto, no encuentra el boleto. Y llega el boletero y le dice, señor Einstein, ¿es su boleto? Y dice, no, no lo encuentro. Ya lo busqué por todos lados, no encuentro ese boleto. Y dice el boletero, no se preocupe, señor Einstein, yo sé quién es usted. Usted es el matemático, el científico, usted no se preocupe, yo sé que usted pagó su boleto. Usted puede seguir aquí en el tren. Y el boletero siguió picando boletos más adelante. Y voltea a ver atrás. Y mira a Albert Einstein empinado debajo de los asientos, buscando el boleto. Y levantando los asientos y viendo si se había ido para allá o para acá. Y empieza a escarbar por todo ahí, a ver si encuentra el boleto. Y el boletero se regresa y dice, señor Albert Einstein, permítame, usted es el Albert Einstein, usted no necesita enseñarme su boleto. Yo sé que usted pagó. Y dice, sí, yo sé que soy Albert Einstein, pero lo que no sé es a dónde voy. Y en el boleto dice a dónde voy. Por eso necesito el boleto para bajarme en la estación donde es. Querida iglesia de East Dallas, nosotros sabemos a dónde vamos y nosotros sabemos a quién servimos y nosotros sabemos la ley y los profetas. A nosotros nos la han enseñado y si no la han enseñado, usted tiene forma de estudiar. En cada banca hay Biblias. Acá se regala la fe de Jesús, aquí se regala el camino a Cristo, aquí se regala la escuela sabática. Nosotros conocemos la ley y los profetas. Si no queremos hacer caso, es porque no queremos como los tecoitas. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Hermanos, para despedir, cantemos el himno 268.